Imaginemos por un momento que estamos delante de uno de los cuadros más famosos del siglo XXI. Vale. Una obra maestra absoluta, monumental, llena de detalles, de color, con una narrativa visual, bueno, apabullante. Pero hay un problema enorme, ¿Qué pasó? pues que cuando el artista terminó de pintarlo, el dueño de la galería lo miró y decidió que el lienzo era demasiado grande para venderlo fácilmente. Ya, la clásica visión comercial, ¿no? Exacto. Así que agarró unas tijeras y, literal, cortó la tela por la mitad exacta. La metió en dos marcos distintos y la vendió como dos obras completamente separadas. Madre mía. Y claro, el público ni se enteró. Ese es el tema. Quienes contemplaron esos cuadros durante décadas pensaron que esa era la visión original, la intención genuina del genio, ¿sabes? Hasta que, bueno, más de 20 años después, alguien decide volver a coser el lienzo. Y revela por fin la imagen completa. Eso es, demostrando que lo que el público general creía conocer era, en realidad, una gran mentira comercial. Y a ver, digo esto porque ese cuadro cortado existe, pero en forma de celuloide. Totalmente. Nos situamos a 31 de marzo de 2026 y el mundo de la cultura en España está a punto de presenciar un evento que, altera la historia reciente del cine. Y fíjate que no es ninguna exageración hablar de alterar la historia, porque el próximo 10 de abril llega por fin a las pantallas Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Por fin. Sí, sí. Y para dimensionar un poco lo que esto significa, hoy nos apoyamos en un artículo de opinión profundamente visceral. Está publicado en Red Info bajo el paraguas de Zuri Media Group en Madrid. Un artículo bastante contundente, la verdad. Telita con el texto. Viene firmado por Colbert Halbert, que arranca su exposición revelando una directriz muy específica que le dio su editor, Johnny Zuri. Le dijo, cito textualmente, escribe la verdad. Wow. Y la verdad de Halbert es que no estamos ante un simple relanzamiento para vender entradas apelando a la nostalgia, ¿sabes? Es algo mucho más profundo. Claro, y esa es la misión de nuestro análisis de hoy. Vamos a desgranar a fondo qué hace que esta versión íntegra de la épica de Quentin Tarantino sea considerada por su propio autor como una reparación histórica. Como una rebelión cultural incluso. Eso es, una rebelión contra la forma en la que se consume el entretenimiento hoy en día. Pero bueno, para entender el peso de esta restauración, primero hay que mirar la herida original. La herida que provocó las tijeras. Exacto. El artículo habla, y me encanta esta expresión, del fin de la dictadura del corte, apuntando directamente al productor original de la cinta, Harvey Weinstein. Un nombre que trae mucha cola. Ya te digo. Haber lo describe con una crudeza tremenda en el artículo, como alguien con manos largas y hoy entre rejas. Es que el texto no se anda con rodeos. Para nada. El caso es que Weinstein decidió que el público de principios de los 2000 simplemente no tenía la capacidad cerebral ni la atención necesaria para digerir una epopeya de venganza de 4 horas del tirón. Es que si te fijas en la mentalidad de la industria en ese preciso momento, la decisión de partir la obra en 2 volúmenes no tuvo absolutamente nada que ver con el ritmo narrativo. Cero. Cero. O sea, ni con la visión artística ni nada. Fue un cálculo puramente matemático. Estaba basado en el escepticismo sobre el aguante del espectador y, seamos sinceros, en la posibilidad de duplicar la taquilla. Claro, cobras 2 entradas en vez de una. Exactamente. Impuso esa dictadura del corte que menciona el artículo, obligando a reestructurar por completo una historia que había sido escrita para fluir como un río, no para tener un parón de 6 meses. A ver, pero aquí me voy a poner un momento en el papel de abogado del diablo, ¿vale? Venga, dispara. Estamos hablando de 275 minutos de metraje. Es mucho tiempo. O sea, son más de 4 horas y media en una butaque de cine, ¿vale? Que contando con un intermedio, pero Sí, es una exigencia importante. ¿no es eso una exigencia absolutamente desmesurada para el espectador moderno? Yo me pregunto si acaso no tenía cierta lógica comercial pensar que el cerebro humano necesita un respiro. O no sé, si estamos ante el típico caso del capricho de un director intocable al que simplemente nadie en el estudio se atreve a ponerle límites. A ver, es una duda súper lógica, sobre todo cuando se analiza esto desde los estándares de consumo rápido que tenemos hoy en día. Claro, hoy queremos todo en formato TikTok. Exacto. Sin embargo, el problema real de cortar una película por la mitad no es solo físico por el tiempo de asiento, es que es un problema psicológico y estructural.
¿A qué te refieres exactamente? Pues que al dividir una obra continua, obligas al primer volumen a tener un clímax artificial, ¿sabes? Tienes que meter un final épico para que el público no se sienta estafado al salir del cine tras 2 horas. Ostras, claro, no lo había pensado así. Y luego tienes que arrancar la segunda parte de cero. Ese es el otro gran problema. Fuerzas al segundo volumen a tener un arranque lento. A menudo te obligan a meter resúmenes absurdos para que la audiencia recuerde lo que pasó medio año antes. Ya, los típicos anteriormente en... Eso es. En esta nueva versión, The Whole Bloody Affair, la distribuidora Elástica Films presenta la obra sin esos parches ortopédicos. Al eliminar las transiciones forzadas, se recupera el ritmo respiratorio original de la obra. Es que el artículo de Halbert lo describe de una forma súper poética. Dice que la narrativa ahora fluye como una katana atravesando seda. Es una metáfora perfecta, porque el impacto acumulativo del viaje emocional de la protagonista ya no se disipa en ese corte de 6 meses. Se mantiene. Se convierte en una presión constante, una olla a presión que aplasta al espectador contra el asiento hasta la resolución final, sin válvulas de escape. O sea, es la diferencia brutal entre leer una novela leyendo capítulos sueltos un mes sí y otro no, o sumergirse en ella una tarde de tormenta hasta terminarla del tirón. Totalmente. Pero a ver, si la estructura fue víctima de esas tijeras comerciales, hay otro tema en el artículo que destapa una realidad aún más sangrante sobre la estética. Literalmente sangrante, además. Literal. Entramos en la Casa de las Hojas Azules. Quien conozca la película tiene grabada a fuego esta escena mítica donde la protagonista, enfundada en amarillo, se enfrenta a un ejército entero de sicarios. Es historia del cine. Sí. Y todos recordarán el momento en que, en pleno frenesí de amputaciones, coreografías y katanas volando, de repente la pantalla pierde todo el color y se vuelve en blanco y negro. Bueno, una decisión que, ojo, durante más de 20 años la maquinaria promocional nos vendió como un sofisticado homenaje de Tarantino a las emisiones antiguas de televisión japonesa. O al cine clásico de artes marciales, sí. Exacto. Pero el artículo de Redeinfo desmonta ese mito categóricamente. Lo hace pedazos. Lo califica de mentira absoluta y, usando las palabras textuales de Halbert, lo define como una bajada de pantalones ante la censura. Es que me parece fascinante cómo funciona la psicología de la censura cuando lo analizas en frío. Resulta que el problema no era la violencia extrema de la coreografía. El problema era el color rojo. El rojo sangre. Eso es. El exceso de sangre iba a suponer una calificación por edades tan restrictiva que habría dejado la película fuera del circuito de cines comerciales en Estados Unidos. Habría sido un desastre económico. Una película de calificación MNC 17 no la proyectan en casi ningún lado. Claro. Entonces la solución técnica, brillante pero cobarde, para sortear a la junta de calificación sin tener que recortar los golpes o la acción, fue sencillamente drenar el color de la escena. Es un truco mental. Al pasarlo a blanco y negro, la sangre deja de parecer fluido humano. Se convierte en tinta china, visualmente hablando. Crea una distancia psicológica brutal. Transforma lo que es una matanza visceral, hiperrealista, en, no sé, un dibujo animado inofensivo. Y el impacto de revertir esa concesión ahora en 2026 es sencillamente bestial. Al presentar por primera vez en cines esa batalla en su Technicolor vibrante tan saturado, la fisicalidad de la escena cambia por completo. Halbert utiliza una metáfora aquí que me encanta. Compara el retorno del color con encender la luz en una habitación que llevaba 20 años en penumbra. Te golpea los sentidos. No hay filtro. Pero ojo, que la restauración del color no es el único cambio visual importante. El artículo también profundiza en algo que los fans llevan pidiendo a gritos. Los bloques de animación. El fragmento de anime. Exacto. Ese famoso fragmento creado por el prestigiosísimo estudio japonés Production IG, que cuenta la infancia traumática de Oren Ishii, la villana. Sí, la líder criminal de Tokio. Eso es. Originalmente duraba un poco más de 7 minutos, pero en The Whole Bloody Affair se han añadido varios minutos de animación inédita. Y lo verdaderamente interesante es el enfoque que le da Halbert. ¿En qué sentido? Pues que no trata esto como una simple escena eliminada que meten para contentar a los más fanáticos, ¿sabes? Lo define como el verdadero ancla psicológico de toda la historia. Es que tiene toda la razón. Y esto es vital, porque profundiza en la simetría del trauma. ¿La simetría? Sí, al darle tiempo a esta secuencia animada, para respirar, se construye un espejo impecable entre la heroína y la antagonista. Si lo piensas, ambas mujeres experimentaron horrores indescriptibles en su pasado. Ya, ambas fueron masacradas emocionalmente.
Ambas fueron despojadas de su humanidad casi por completo, y las dos, ante la disyuntiva terrible de rendirse o luchar, decidieron matar en lugar de llorar. Madre mía, ¿es verdad? Claro, si la película está dividida en dos, ese paralelismo psicológico se diluye un poco por el tiempo. Pero al ver la obra de forma continua, del tirón y con el anime extendido, la pelea final en el Jardín Nevado adquiere una dimensión trágica monumental. Ya no es solo una peli de acción. Ya no son dos figuras de acción peleando en la nieve porque sí, son dos mujeres absolutamente rotas por la violencia, que no tienen otra forma de comunicarse más que a través del acero de sus espadas. O sea, el anime no es un adorno estético para quedar guay, es el cimiento de toda esa tragedia. ¡Qué barbaridad! Todo este peso emocional nos lleva directamente a analizar de qué está hecha realmente esta obra por dentro. Y esto me vuela la cabeza. A ver. Kauber define el ADN de la película en su texto como un ente completamente bastardo. No describe el método de dirección de Tarantino como un homenaje respetuoso a sus ídolos. Lo llama directamente un robo a mano armada a la historia del cine mundial. Un robo muy rentable, añadiría yo. Totalmente. Pero un robo ejecutado por un ladrón que expone su botín delante de todo el mundo sin ningún tipo de pudor. Es que la genialidad de ese supuesto robo radica en la recontextualización pura y dura. Extrae elementos superdispares de culturas diferentes y los fusiona para crear un lenguaje completamente nuevo. El artículo hace un inventario que es asombroso cuando lo ves por escrito. Sí, desgrana referencias de todo tipo. Por un lado tienes la brutalidad rítmica de las producciones de artes marciales de los hermanos Xiao en los años 70, con esos zooms de cámara frenéticos. Tan característicos. Luego introduce la presencia imponente de Sonny Chiba, el actor japonés, que actúa como un puente directo muy real hacia la herencia de los samuráis. Y le suma, como no, el icónico mono amarillo de Bruce Lee. Que visualmente ya comunica una arrogancia y una maestría letal que nadie discute. Exacto. Y a todo ese imaginario, profundamente oriental, va el tío y le inyecta directamente el espíritu del spaghetti western europeo de Sergio Leone. Menuda mezcla. Esos silencios interminables, ¿sabes? La tensión que se corta con un cuchillo segundos antes del duelo. Miradas sostenidas que te dicen más que 10 páginas de guión. Y por si fuera poco con eso... ¿Aún hay más? Aún hay más, sí. Lo envuelve todo con la actitud desafiante, los planos contrapicados y el empoderamiento absoluto del cine blaxploitation americano, referenciando a figuras feroces y magnéticas como Pam Grier. O sea, esa amalgama visual es un riesgo tremendo sobre el papel, pero donde el experimento roza verdaderamente el milagro, y Halbert incide mucho en esto, es en la banda sonora. Uf, la música. El artículo detalla cómo el director, trabajando mano a mano con el productor musical RZA del mítico colectivo Wu-Tang Clan, hicieron un trabajo de arqueología sonora que no tiene precedentes. Es que aquí es donde cualquiera se plantearía si esto tiene, no sé, algún sentido lógico. O sea, me estás diciendo que mezclan los ritmos pesados y supersucios del hip hop de RZA, el rockabilly surfista de unas chicas japonesas llamadas The 5.6.7.8? Sí. El clasicismo vocal puramente americano de Nancy Sinatra, la opulencia orquestal espectacular de Isaac Hayes y, por supuestísimo, los silbidos y trompetas de Ennio Morricone. Es un cóctel explosivo. Es que sobre el papel, poner el tema principal de un western italiano en medio de un duelo de katanas o, no sé, meter un ritmo urbano de RZ mientras alguien camina por las calles de Tokio debería sonar a caos absoluto. A batiburrillo sin sentido. Como si a un adolescente se le hubiera vuelto completamente loca la lista de reproducción aleatoria del móvil. ¿Cómo es posible que esa mezcla no hunda la película entera? Pues la cuestión ocurre porque en este universo narrativo tan particular, el tiempo simplemente no obedece a las leyes de la física o de la historia. Explícame eso. Halbert acierta de pleno al señalar en el texto que el tiempo aquí es un círculo vicioso, no una línea recta cronológica. Al arrancar todas estas canciones tan distintas de sus épocas originales y lanzarlas al crisol de una historia de venganza pura, es como si perdieran su fecha de caducidad. ¡Ostras, qué buena forma de verlo! El hip hop encaja con los samuráis porque Risa entiende perfectamente que ambas culturas, tanto la callejera americana como la del Japón feudal, operan bajo códigos estrictísimos de honor. De honor y de violencia superestilizada, claro. Exactamente. Comparten un mismo pulso vital. Entonces se genera una sinfonía eterna casi retrofuturista donde todo fluye. Y hay un detalle técnico vital respecto a esto en la nueva versión. Dime.
Al recuperar el montaje en interrumpido de 275 minutos, la música ya no funciona solo como un acompañamiento frenético para tapar huecos. Ahora, los temas musicales y los grandes silencios tienen espacio real para respirar. Ya no hay prisa comercial por saltar a la siguiente escena de acción. Eso es. La banda sonora adquiere la gravedad de un personaje más que acompaña a la protagonista durante absolutamente todo su calvario. Claro. Y a ver, una sinfonía visual y sonora tan sumamente descomunal, lógicamente exige un templo adecuado para ser experimentada, ¿no? No se puede meter un océano en un vaso de agua. Imposible. Y la propuesta sobre cómo debe consumirse este evento en pleno año 2026 nos lleva al terreno más combativo y polémico del artículo de Red Info. Aquí Halbert se pone muy serio. Se pone muy firme. Dibuja una línea roja muy gruesa entre lo que él considera consumir contenido de usar y tirar en casa y vivir el cine en mayúsculas. Sí. El estreno se va a proyectar exclusivamente en formato analógico de 70 milímetros y solo en lugares muy concretos de España, como el mítico MK2 Cinepass en Madrid y en cines súper selectos del circuito Yelmo en su sello Más que Cine. O sea, nada de multisalas de centro comercial al uso. Y fíjate que la insistencia del artículo en los 70 milímetros no es una simple pedantería técnica de cinéfilo gafapasta. Es que cambia drásticamente la relación física entre la pantalla y el ojo humano. A nivel biológico casi. Halbert emplea una analogía brillante en el texto. Compara la proyección digital con la analógica y dice que es como la diferencia entre mirar la foto hiperrealista de una hamburguesa en una pantalla táctil Sí. y sentarte en una mesa a morder un chuletón al punto que todavía está chisporroteando en el plato. Es que la diferencia material es innegable. Si lo pensamos bien, la imagen digital que nos llega habitualmente por streaming a nuestras televisiones o móviles es en esencia información plana. Son píxeles procesados matemáticamente por una máquina. No tiene alma física. Exacto. Sin embargo, el celuloide real de 70 milímetros es física pura. Es un haz de luz potentísimo atravesando una tira de plástico tintada que se mueve mecánicamente a 24 fotogramas por segundo. Es un proceso casi orgánico. Y el artículo detalla maravillosamente cómo esa película tiene grano, tiene imperfecciones propias, respira en la pantalla. Ofrece una profundidad óptica brutal y un contraste entre ese blanco cegador y el rojo denso de la sangre que, oye, ningún algoritmo de compresión digital del mundo puede replicar. Hay una calidez táctil en la imagen. Y es precisamente esa cualidad táctil, monumental e imperfecta la que Halbert utiliza para lanzar un misil directo a la línea de flotación del clima cultural de nuestro presente. Aquí entramos en arenas movedizas. Sí. Y aquí es sumamente importante reportar la visión del autor de forma neutral, tal cual la plasma en Red Info, porque es una postura muy definida. Para él, comprar una entrada física, aislarse del mundo en la oscuridad de una sala y enfrentarse a casi 5 horas de celuloide no es solo una actividad de ocio de fin de semana. ¿Cómo lo define? Lo enmarca literalmente como un acto genuino de rebeldía sociopolítica. De hecho, las palabras exactas que usa son bastante contundentes. Define el estreno como un, cito, guantazo a la corrección política. Tela. Sí, tela marinera. Halbert argumenta en su columna que The Whole Bloody Affair es la antítesis de la industria de Hollywood actual. Lo posiciona abiertamente en contra de las políticas de cuotas de los grandes estudios, predigeridos, asépticos y diseñados algorítmicamente para no ofender absolutamente a nadie. Es una crítica a la cultura del algoritmo seguro. Totalmente. Para el autor, que resalta mucho el inminente retiro definitivo de Tarantino tras completar sus 10 películas anunciadas, esta obra representa el último gran dinosaurio del cine puramente espectacular. Un director rehusando de forma radical y absoluta a limar las asperezas de su visión para encajar en sensibilidades modernas o exigencias de los comités de mercado. Y a ver, desde un punto de vista sociológico e independientemente de la postura política o ideológica que tenga quien lea el artículo o nos escuche ahora. Claro, nosotros aquí solo exponemos lo que dice el texto. Exacto. Pero este argumento es un retrato fascinante del momento cultural que vivimos en el año 2026. Muestra muy bien cómo el acto tradicional de ir al cine físico y en comunidad está siendo adoptado por ciertos sectores de la población como una auténtica trinchera de resistencia cultural. Es curioso cómo cambian los símbolos. Sí. En una era caracterizada por el aislamiento frente a dispositivos móviles y por un consumo súper pasivo de medios fuertemente esterilizados, Halbert convierte esta película, que es extrema, sangrienta y desmesurada, en un símbolo de libertad creativa.
Es la colisión frontal entre dos mundos, ¿no? Entre una parte del público que busca un arte seguro, amable y predecible para relajarse, y otra parte que exige experiencias indomesticables, que provoquen, que incomoden y que sacudan los sentidos. Es, en muchos sentidos, el testamento ruidoso de una forma de entender la cultura chocando de frente contra un nuevo paradigma. Totalmente. Pues al unir todas estas piezas del rompecabezas que expone de forma tan vehemente Redinfo, el panorama general queda nítidamente dibujado. Creo que la magnitud del evento ha quedado clara. Sin duda. La llegada de Kill Bill dejó el Bloody Affair a la cartelera española trasciende por completo al mero factor de la nostalgia noventera o de los 2000. Lo que se escenifica el 10 de abril es el triunfo tardío de una visión de autor inalterada, restaurada tras ser mutilada por las tijeras del pánico comercial. Es una reivindicación total. Es la reivindicación rotunda de la textura imperfecta del celuloide frente a la frialdad de lo digital, del sonido atronador en sala frente a los auriculares del metro, y de la comunión del público en una sala oscura frente a la soledad del sofá del salón. Funciona casi como un espejo bifocal para el espectador. Por un lado, celebra uno de los hitos estéticos y de acción más importantes de las últimas décadas, indiscutiblemente, pero por otro se alza como un manifiesto súper estricto sobre lo que debería ser el futuro del cine si es que pretende sobrevivir como evento cultural de impacto. Y analizar todo este fenómeno, a raíz del artículo, nos deja una puerta abierta a una reflexión mucho más profunda, y si te soy sincero, tal vez un poco inquietante, para que quien escucha se la lleve hoy consigo. A ver, cuéntame. Empezamos todo este análisis hablando de ese cuadro maestro imaginario que fue tajado por la mitad simplemente porque a alguien de traje y corbata le pareció difícil de vender, ¿verdad? Sí, la gran mentira. Pues hemos visto detalladamente cómo una de las cumbres narrativas y visuales del siglo XXI ha estado circulando entre nosotros en una versión castrada, censurada en su color original, seccionada en su estructura, y todo bajo la excusa paternalista de proteger la capacidad de atención del espectador y, sobre todo, garantizar la viabilidad económica. Sí, es escalofriante si lo aplicas a gran escala. ¿Es que esa es la cuestión? Si algo así, tan flagrante, pudo ocurrirle a un gigante intocable del cine, a la vista de todo el mundo, respaldado por maquinarias de promoción enormes, la pregunta inevitable es escalofriante para la cultura actual. ¿Qué nos estamos perdiendo? Exacto. ¿Cuántas otras obras maestras de nuestra cultura actual estamos consumiendo absolutamente todos los días en sus versiones seguras? Es una gran pregunta. ¿Cuántos libros, cuántas películas, series o discos llegan hasta nosotros sutilmente recortados, suavizados por los filtros de las grandes plataformas? O directamente invisibilizados por algoritmos de recomendación que deciden unilateralmente qué podemos o no podemos tolerar. O sea, obras pasadas por agua. Sí. Quizás existan ahora mismo docenas de visiones originales, crudas, complejas y brutalmente honestas, acumulando polvo en discos duros y archivos de productoras, esperando pacientemente a que alguien, dentro de 20 años, decida volver a coser el lienzo. Te deja un cuerpo un poco raro pensarlo, la verdad. Sí que lo deja. Pero bueno, ha sido un absoluto privilegio adentrarnos en estos laberintos y desgranar las fuerzas invisibles que moldean lo que vemos en la pantalla. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Hasta la próxima.